Amén. Tomen asiento, por favor. Pueden pasar, jóvenes. Qué lindos cantos, hermosos cantos. Esa fuente de agua de la cual yo siempre quiero beber, hermanos. Que es Cristo Jesús. Lindo, lindo, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6. Permítame hablarles sobre el Padre Nuestro. Pero no vamos a hablar de toda la oración del Padre Nuestro, únicamente la primera parte. Y la razón de ello es porque en el Padre Nuestro, hermanos, hay 6 peticiones que el Señor Jesús nos enseña. Son las peticiones de base para orar. Entonces, amados, de esas 6 peticiones, 3 peticiones tienen que ver, hermanos, hacia Dios, y las otras 3 tienen que ver con la cuestión personal. Versículo 9 dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí, mis hermanos. Mire, a la misma forma o a la misma manera, hermanos, de los 10 mandamientos. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 5 primeros aplican a nuestra obligación hacia Dios, ¿verdad? Son mandamientos para cumplir en cuanto a nuestro compromiso con Dios. Y los otros 5 mandamientos son nuestra obligación hacia el prójimo. Lo mismo el Padre Nuestro. 6 peticiones. 3 peticiones tienen que ver con nuestra comunión con Dios, y las otras 3 tienen que ver ya con nuestra persona o las relaciones que tenemos, hermanos. ¿Qué significa esto? Esto nos da una pauta para entender que siempre hay prioridades. Siempre hay prioridades, hermanos. Siempre Dios es primero en todo. Por eso el primer mandamiento y el más grande mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice, y el segundo es similar, semejante al primero: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estamos encontrando en la Escritura que hay un formato bíblico de cómo se nos enseña a priorizar prioridades. ¿Qué es primero? Nunca olvides de poner a Dios primero en tu vida. Nunca lo muevas a segundo lugar. Nunca lo pongas atrás de la fila. Dios es primero. Esto hay que entenderlo bien, hermanos. Le voy a explicar por qué. Porque a veces, para evitar un conflicto, Dios se convierte en la segunda persona o en la segunda prioridad. Por ejemplo, a veces el evangelio llega a la casa por una persona, pero cuando otra persona, un cónyuge o un hijo o un papá o mamá o alguien está en desacuerdo con el evangelio, entonces la persona toma una decisión y dice: bueno, para evitar el conflicto, pues mejor lo dejamos para después. Y recuerde lo que la palabra de Dios dice: el que no dejare padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Porque al último, toda la enseñanza consiste en que Dios es la prioridad. Prioridad. Pongamos eso en la mente. Prioridad, hermano. Entonces, cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, nos dice: vosotros van a orar de esta manera. Y comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuáles son las 3 cosas que menciona en la prioridad que es Dios? La primera, menciona su nombre. Segundo, menciona su reino. Y tercero, menciona su voluntad. Pongamos esto, hermanos, en perspectiva correcta. Su nombre,
su reino, su voluntad. Otra vez, su nombre, su reino, su voluntad. Ahora bien, vámonos por partes. Primeramente, su nombre. Porque el nombre de nuestro Dios, como en el Antiguo Testamento, que cuando el pueblo clamaba a Dios y le ponía nombre, porque el mismo Dios nunca se atribuyó un nombre. Recuerda a Moisés, cuando Moisés fue y le dijo: Señor, necesitas decirme quién eres para yo decirle al pueblo quién eres. Y Dios le decía: tú nomás dile que yo soy el yo soy. Nada más. Porque en el Antiguo Testamento Dios nunca tuvo nombre. Nunca se le dio un pronombre, porque el nombre, hermano, podía reducirlo a un concepto, a una idea. Y Dios es mucho más que eso. Por eso esa palabra en el Nuevo Testamento, yo soy, hermanos, causaba mucho entre los religiosos, porque Cristo decía: yo soy el pan del cielo, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando decía yo soy, era un escandalazo grande, porque se atribuía un lugar de divinidad que le correspondía únicamente al Padre Celestial. ¿Me están siguiendo, santos? Muy interesante esto. Ahora, en sí, hermanos, su nombre, que ese es el nombre que ahora nosotros sí recibimos, sí proclamamos y nos atribuimos, es precisamente el de Cristo Jesús. Porque Cristo dijo: al Padre nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, ya bajo el Nuevo Testamento hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual pueden ser salvos. Por eso es que Cristo es la revelación plena del Dios celestial. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Padre. Dice la palabra de Dios: el que me recibe a mí, dice el Señor Jesús, recibe a mi Padre que me envió. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Por eso, déjese lo leo en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 2. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. Mire lo que dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús somos salvos. Entonces, en la oración dice: santificado sea tu nombre, porque en el nombre, hermanos, se revela la naturaleza de su grandeza, de su poder. Recuerde, estamos hablando de la prioridad, la naturaleza. En su nombre se revela el carácter. Cuando Cristo es nacido, se le llamó el Emanuel, que significa Dios con nosotros. La revelación, hermano, de su naturaleza, de su carácter, pero aquí viene algo más tremendo: de su manifestación. Por ejemplo, déjele explico algo. Precisamente porque el pueblo judío no tenía un nombre específico, llamaba a su Dios por su necesidad. Por eso es que usted encuentra varios nombres en el Antiguo Testamento, como Jiré, como Elohim. Varios nombres, y cada nombre tenía un significado especial en diferente necesidad, porque Dios respondía a la oración de su pueblo en la necesidad que el pueblo clamaba. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿cuál es nuestra primera necesidad hoy? Salvación. Nuestra alma necesita perdón de pecados. Y ahí es donde viene la naturaleza, el carácter y la manifestación de Cristo Jesús a nuestras vidas, hermanos. Es tan importante que entiendas esto. Recibir a Cristo Jesús no solamente es tener una convicción religiosa, pero estamos hablando de verdaderamente confesar su nombre, creerlo en el corazón. Y en esta forma, hermanos, viene una revelación completa del carácter de Cristo Jesús, de su naturaleza divina, hermanos, que viene a revelarse a nuestro ser. Prioridad. Prioridad.
Por eso es que el mensaje lleva una prioridad. Cristo es el Salvador. No olvide eso, hermanos. Puede usted hablarle a la gente de la iglesia, puede hablarle de los ministerios, puede hablarle de muchas cosas bonitas, que son buenas, que están bien, pero nunca, nunca vaya a dejar de hablarle de Cristo Jesús, hermano. Su nombre, santificado sea su nombre. Ahora, número 2, su reino. Este está muy interesante. Venga tu reino. Ahora, cuando hablamos del reino, estamos hablando de la soberanía de Dios. Yo le he estado enseñando en las últimas semanas, hermanos, el error que la iglesia ha cometido involucrándose en la política y queriendo interpretar quién o quién no debe de gobernar, o siendo participantes de meetings, o siendo participantes de movimientos. Amados del Señor, el Señor Jesús dijo, y ya se los había repetido diciéndoles esto, el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y el mundo, hermanos, bíblicamente tiene que ir en decadencia, porque esa es la profecía. El amor de muchos se enfriará, el mal se va a multiplicar, las cosas van de mal en peor. Esto no son lo más que señales de que Cristo viene por su iglesia. Entonces nosotros no podemos resolver la problemática del mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Entonces nuestra oración es que el reino celestial venga sobre nosotros, no sobre la política, porque nosotros pertenecemos al reino soberano de Cristo, el cual no es influenciado ni es contaminado por los reinos terrenales. ¿Qué importa lo que pase o deje de pasar? Aquí lo importante, que el reino de los cielos es revelado, y el reino de los cielos es soberano, independiente. No tiene que someterse ni sujetarse a ningún movimiento político, social, económico. Eso es del anticristo, eso es del mundo, eso es de lo que ha de venir, del cumplimiento profético. Pero la cuestión aquí es que usted y yo no somos de este mundo, y el Señor Jesús a eso viene, a sacar su iglesia de este mundo para llevárselo a la eternidad. Entonces, el reino es soberano. El reino le pertenece a Cristo. El reino es de Cristo Jesús. Y recuerde que Cristo siempre fue rechazado. Miren, por favor, amados de Dios, santos del Señor, no se le olvide que servir a Cristo Jesús es ir en contra de los pensamientos, filosofías, ideologías y todo el sistema de este mundo, hermanos. Mira, te van a aceptar lo que seas. Te pueden aceptar tu adicción, te pueden aceptar tu religión, te pueden aceptar tus vicios, te pueden aceptar tu actitud, te pueden aceptar todo. Pero lo que no pueden aceptar es que nazcas de nuevo en Cristo Jesús. Ese es el rechazo más grande que puede recibir. El Señor Jesús fue rechazado, será rechazado, y los que le sirven a Cristo serán rechazados, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Y el Señor Jesús dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Pero no, antes bien fueron sus enemigos. Entonces, número 1, el reino por el cual oramos y decimos: venga tu reino, es que venga la soberanía de Dios. Reino es el gobierno de Dios en la tierra. Pero el gobierno de Dios en la tierra no es para el mundano, para el pecaminoso. Es para los nacidos de nuevo, es para los santificados, es para los que Dios ha amado, para los que Dios ha separado. Entonces nosotros somos gobernados no por un político, no por un sistema. Somos gobernados por el Dios que está en los cielos. Híjole, qué lindo esto, hermano. Soberano, nuestro rey es Cristo Jesús. Él es nuestro legislador. Él es, hermano, el que determina.
Él es, hermanos, el que nos gobierna. Pero aparte de eso, Él es el que nos bendice, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos sana de todas nuestras dolencias. Él es nuestro ayudador y nuestra fortaleza. Entonces, es soberano el reino. El reino es de Cristo. Y tercero, la iglesia testifica del reino. Ese es nuestro tema. El reino de los cielos. Juan el Bautista llegaba. Y recuerde que él estrenaba, él abría. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién era? Juan el Bautista, hermano. Porque la ley dice la palabra hasta Juan el Bautista, pero la gracia de Cristo para acá. ¿Y cuáles eran las palabras? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su palabra, esa era su voz. Voz que clama en el desierto. Pero cuando Cristo llegó, Él dijo: ciertamente el reino está entre. Vámonos. Entonces, la iglesia lo que hace es mostrar el gobierno de Dios sobre nosotros. Por eso nuestras familias son diferentes. Por eso tenemos paz. Por eso aún cuando hay crisis mundial, cuando hay guerras, cuando hay pandemias, cuando hay circunstancias adversas, el pueblo de Dios tiene paz porque está siendo gobernado, cuidado y protegido por un rey que está en los cielos. Y eso le da testimonio al inconverso y hace que tú seas diferente. Ve, no se trata de religión. No se trata de pertenencia a una organización religiosa. No se trata de atribuirse a algún tipo de pronombre de alguna religión popular. Se trata de que en Cristo Jesús nacimos de nuevo y Él gobierna sobre nosotros. Y nosotros le testificamos a la gente de ese amor, de esa misericordia y de esa salvación. Prioridad, su nombre, su reino. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Se lo leo, pero si quiere apuntarlo está bien. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esta escritura a mí me encanta, hermanos. En otra escritura dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. ¿Ve? No es cuestión de religión, no es cuestión de creencias. El reino de Dios no consiste en las palabras, en las discusiones, en las diferencias. El reino de Dios consiste en el poder. Poder, hermano. El poder sanador, el poder restaurador, el poder del amor, el poder de la paz, el poder, hermano, que Dios manifiesta en nuestras vidas. No hay nada más hermoso que ser creyente. No hay nada más hermoso que vivir en Cristo Jesús. Mire, esto ya se lo habían platicado, pero se la vuelvo a recordar hoy. Un día me cuestionaron. Me dijeron: ¿y qué si no es cierto? ¿Y qué si todo lo que has vivido es una farsa? Y que cuando te mueras, te mueres y ya no hay nada. Digo, pues qué bueno. Porque si no fuera cierto, de todas maneras lo volvería a vivir. Porque prefiero vivir con la paz, con la fe y con la esperanza y la tranquilidad y la bendición y el gozo y la alegría que ese Cristo fantasioso que tú dices me da, a vivir en la amargura, en el pecado, en la división, en la separación y en tanta miseria para que al último te mueras. Y otro me dijo: es que mi vida es un infierno. Yo le digo: espérate a que te mueras para que sepas lo que es un verdadero infierno. Hermanos, es que en Cristo Jesús la llevamos todas de ganar. El reino de los cielos ciertamente está entre vosotros. Vivimos en el reino celestial. Nuestras vidas no dependen de ningún sistema, de ningún político, de ninguna cuestión que se esté moviendo. Nuestras vidas descansan en los brazos de nuestro Salvador, hermano. Número 1, su nombre. Número 2, su reino. Número 3, y esa es la que nos va a doler, su voluntad. Porque en la oración llega el punto donde dice: hágase tu voluntad. Ahora,
Esto está tremendo, hermanos, porque el Señor Jesús se encuentra en el Getsemaní orando. El momento más crítico del cielo y del mundo. Es el momento cúspide, el momento sublime, el momento decisivo, el momento del abandono del Padre al Hijo. Así literalmente. ¿Por qué? Hay que entender bien la teología, hay que entender bien la enseñanza bíblica. El Dios de los cielos es un Dios santo. Y Dios no puede habitar ni cohabitar en el pecado. Y sobre este Cristo estaba todos los pecados de la humanidad. Mira, te lo voy a poner de una manera más simple y más sencilla. ¿Tú crees que tu depresión desapareció? Se desvaneció. ¿Tú crees que tu amargura se desapareció y se desvaneció? No. Nada de esto se desvanece ni desaparece. Porque todo lo que hace tiene causa. Todo lo que se decide, todo lo que se habla, tiene resultados. Pero ¿cuál es la diferencia? Muy pocas gentes entienden la oración del Getsemaní. Porque el Cristo está orando y hay un peso sobre sus hombros. Un peso terrible. No solamente venía la cruz, no solamente venía el latigamiento, el hostigamiento, la vergüenza, la muerte. Pero en ese momento el pecado de toda la humanidad estaba sobre él. Ese era el propósito de Dios. Nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. Y él está en el Getsemaní orando y el peso del pecado comienza a tomar lugar. Y Dios no puede ni sustentarle ni socorrerle, porque el pecado ya fue hecho y la paga del pecado es muerte. Por eso él tomó tu lugar. Por eso, si en algún momento estuviste deprimido y fuiste sanado, en algún momento tuviste amargura y tu amargura desapareció, en algún momento tuviste tus vicios y ya no los tienes, no es que desaparecieron, es que se fueron a los hombros de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando Él está ahí, entonces el peso es tan grande y el abandono de la divinidad es tan fuerte, hermano, que viene el clamor. Si es posible, si existiera otra forma, otra manera, si lo pudiéramos resolver de otra forma, pero no hay otra forma. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué tú tienes vida? Tienes vida porque alguien tomó el lugar que te correspondía a ti. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra esta palabra. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y queda en oración plasmada como enseñanza. Porque aquí viene, la voluntad de Dios es perfecta. Y ahí es donde viene una crisis que todos pasamos en algún momento. Escuche lo que le voy a decir esto. A veces entender la voluntad de Dios nos es tan difícil. Discernirla, aceptarla. Y a veces más difícil es orar diciéndole: sí, Señor, que se haga tu voluntad. Porque a veces en la voluntad de Dios suceden cosas que para nosotros son más adversas, más de dificultad. Pero desde ahorita quiero decirle que la voluntad de Dios es
perfecta. Y que Dios siempre va a actuar y a moverse a tu favor, aun cuando parezca desfavorable. Por eso el Cristo nos enseñó a que cuando vayamos en oración le digamos al Padre: hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y si es perfecta, número dos, usted y yo buscamos cumplirla. Cumplirla. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Ahí aplica escrituras como la de Pablo a Timoteo, ¿no? A ver, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Bueno, ¿cómo crees? Súfrelas. ¿Sí me están comprendiendo, santos? Entonces, allí la oración lo que busca es priorizar los propósitos de Dios. Dios es primero. Y si Dios decide que pases por ahí, tú pasas por ahí. Y no te amargas y no te quejas. Y esperas en el Señor. Y confías. Pero hermano, es que el agua me llegó al cuello. Cálmese. Cuando se ahoga y se muera, entonces sí ya se queja. Se le ganas, ánimo. Pero es que es mucho trabajo, pero es que es mucho peso. No habéis sufrido. No habéis sufrido absolutamente nada en comparación a lo que Cristo llevó sobre sus hombros. Entonces, buscamos cumplir la voluntad de Dios, aunque a veces no sea aceptable, aunque sea dolorosa, aunque no sea algo que podamos digerir. Pero hay que recordar algo: es perfecta. Entonces, la oración que hacemos es para tener la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para caminar en la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando el pueblo de Dios camina en su voluntad? Dios se manifiesta y el Señor sana y el Señor bendice y el Señor honra y el Señor multiplica y el Señor responde. Porque lo único que nos pide Dios es: camina en mi voluntad, camina conmigo. Oye, Señor, no tengas un shortcut. No, usted camine conmigo. ¿Y a dónde te va a llevar Dios? Señor, pero acá está la tierra buena y me llevas al desierto. Sí, allá está la tierra buena, como el sobrino de Abraham, Lot, ¿se recuerda? Pero detrás de la tierra buena, ¿qué estaba? Sodoma y Gomorra. ¿Aló? ¿En qué terminó Sodoma y Gomorra? En cenizas. Y Lot, arruinado. ¿Y dónde terminó Abraham? En bendición y en prosperidad y en largura de días, dice la escritura. Porque murió lleno de días y bien bendecido y bien contento, porque le había encontrado esposa a Isaac, ¿se recuerda? A Rebequita, ¿se acuerda de Rebequita? No, se armó bien la fiesta y todo. Dios es perfecto en sus caminos. Cuando ores, dile: Señor, hágase tu voluntad, y acéptala. Y confía en Él. Él va a hacer, Él va a obrar. Tranquilo, sírvele. Si Dios te invita al desierto, ve con Él al desierto. Que Dios te va a suplir, que Dios te va a multiplicar, que ahí habrá pan, que ahí habrá agua para beber, que ahí Dios estará contigo, porque en los desiertos es donde se revela su gloria. ¿Sí? Hay una escritura que yo les menciono mucho, la de Romanos 12:2, que dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 cosas
que tiene la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Es buena para ti, es buena para tu espíritu, es buena para tu alma, es buena para tu mente. Y ahí va, es buena para tu carne, aunque te duela. Es agradable, porque aunque es medicinal, que las primeras cucharadas te saben amargas, ya cuando bajan a tu estómago se vuelven dulces como la miel, como el rollo que comía Juan. ¿Sí? Agradable. Y no hay nada más agradable que estar en la voluntad de Dios. Déjenle explico por qué. Lo agradable de estar en la voluntad de Dios es que Dios te hace sentirte bien. Mire, hay señalamientos por todos lados y luego hay hasta burlas. Y te dicen, ¿y dónde está tu Dios?, le dijeron al salmista. Pero como tú estás en un desierto, pero no solo, sino porque Dios te llevó y caminas con Él, y esa es la voluntad de Dios, tú tienes paz. Y la paz de Dios es agradable, tranquiliza, suaviza, te da descanso, te da, hermanos, visión. La voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Tres cosas que priorizan nuestra oración: su nombre, su reino, su voluntad. Tres cosas que debes de incluir en tu oración. Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre. Ahí levanto mi adoración, mi alabanza. Tu reino, tu gobierno, tus propósitos. Tú eres el que reina en mi vida. Y tu voluntad, donde debo de caminar y lo que debo de hacer. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Amén, santos. Este año es un año de victoria, de avivamiento, y Dios nos va a honrar, hermano, porque le han echado ganas en medio de situaciones adversas. Amén, santos. Pongámonos de pie entonces y vamos a orar. Incline su rostro conmigo, por favor. Obviamente no estamos haciendo llamados al altar, hermanos. Está bien, ya llegará su tiempo, no se preocupe. Pero ahí donde está, Señor y Padre celestial, tu nombre, tu reino, tu voluntad, esa es tu gloria, Señor. Ahí está tu gloria manifestada a tu pueblo. Tu nombre, tu reino, tu voluntad, Señor. Padre celestial, esa será nuestra oración. Levantaremos nuestra alabanza, nos someteremos a tu gobierno, caminaremos en tu voluntad. Este es un año, Señor, de bendición, un año de respuestas, un año de gloria tuya, Dios. Gracias por la sanidad que nos has dado. Gracias por habernos guardado del mal. Gracias, Señor, por haber suplido nuestras necesidades. Gracias, Dios, por haber caminado con nosotros en tiempos difíciles. Gracias, oh Dios, te damos. Hoy te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gratitud hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tratar con nosotros. Gracias por llevarnos de la mano. Y aunque algunos tuvieron que ir a un desierto, tuvieron que ir a lugares difíciles, a valles de sombra y de muerte, eterno Dios, tú estuviste ahí. Y hoy proclaman victoria, y hoy están en gozo y en alegría, porque tú les rodeaste de tu gloria, de tu presencia y de tu gracia. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, aceptamos, Señor, tu voluntad. Aceptamos, oh Dios, tu reino y proclamamos tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. ¿Se la aprendió, hermano? Su nombre,
su reino, su voluntad. No se le olvide. Así que cuando vaya a la oración, acuérdese del Padre Nuestro. ¿Qué les parece si levantamos ofrenda? ¿Dicen amén, amados? Vamos a dar a Dios con gozo y con alegría. Mientras vamos a orar, hermanos. Padre y amantísimo Dios, te damos mucha gratitud. Levantamos ofrenda al sustento de tu casa. Sea tu pueblo bendecido, prosperado. Este año, Señor, haya abundancia de bienes, haya bienestar, haya salud, Señor. No tengan falta de ningún bien los tuyos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús los ponemos en tus manos. Gracias te damos, eterno Dios. Amén, Señor. Amén. Pueden pasar con sus ofrendas. Mientras pasan con las ofrendas, yo les voy a estar dando algunos anuncios importantes, hermanos. Gracias a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanos, que terminamos ya el ayuno y la oración el viernes y nos fue muy bien. No lo empujé mucho, hermano. No lo impulsé mucho, y la razón de no haberlo impulsado mucho era precisamente por esta situación. Pero nos fue muy bien de todas maneras, gracias a Dios. Así que el Señor fue bueno con nosotros. También cerramos el ayuno y la oración con el evento de ayer del Día del Amor y la Amistad. También nos fue muy bien, hermanos. Estaba poquito frío, pero Dios nos honró y estuvo muy bendecido, hermanos. Gracias a Dios por ello. Vendrán otras actividades, hermanos. Estamos muy lentos con las actividades, y la razón de ello es porque pues todavía está esa inseguridad, esa desconfianza, pero los servicios ya se reavivaron todos, hermanos. Entonces también los ministerios de los niños, de los jóvenes, ya están todos funcionales. Ya está todo funcional otra vez, hermanos. Así que usted puede participar en cualquiera de los cultos, hermanos, y también los niños están con sus actividades. Viene para marzo, abril, hermanos, una actividad al aire libre en Lake Perris, hermanos, familiar. En eso estamos todavía tratándolo de organizar. Vamos a ver cómo se comporta todo. Las vacunas, hermanos, quiero nomás anunciarles y decirles que yo sí me la voy a poner, nada más por si hay algunos que están en desconfianza. Sí me la voy a poner, nomás que no me la han querido poner porque estoy muy chavo todavía. Nunca me había sentido tan bien de un rechazo, hermano. En serio, aquí entre nos. Me dijo, estás muy chamaco todavía, no lo ocupas. Pero me voy a ir a formar en la línea, hermano. Me voy a ir a formar en la línea y me la voy a poner, y cuando me la ponga les voy a decir, hermano, ya me la puse para que, ¿okay? Pero yo creo que hay que ponérsela, hermano. Pero bueno, eso ya es personal, por favor, no lo haga, porque no va a hacer que se me muera y lo dice el pastor me dijo. ¿Okay? Pero no hay que tenerle miedo, hermano. Confiamos en el Señor. Así que, hermanos, esos son los anuncios que hay. Los cultos siguen, sus oraciones muy importantes, hermano. A pesar de que ya terminó el tiempo de oración, yo quisiera que ustedes, hermanos, continuaran con su hábito de oración en su casa, hermanos, y que clamen al Señor, porque este año va a ser un año de movimiento para la iglesia. Viene un movimiento fuerte a la iglesia. No sabemos qué vamos a hacer, pero estamos orándole a Dios para que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, el entendimiento y caminar en su voluntad. Amén, santos. Entonces, todos contentos en el Señor, hermanos. Dios nos dio la victoria, ¿verdad que sí? ¿Qué les parece si oramos para ser despedidos? Y hermanos, y que pasen una linda, hermosa